13 de junio de 2024 del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26. Dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Jesús nos dice cómo tiene que ser nuestra religiosidad, nuestra conducta respecto a Dios, y dice que no tiene que ser como la de los escribas y fariseos, a quienes muchas veces Jesús les achacaba que eran hipócritas, que no cumplían lo que decían, que ataban pesadas cargas en la gente y ellos no hacían ningún caso, que todo lo hacían para ser vistos, etc. Entonces, ese tipo de religiosidad aparente para tener prestigio, para tener una posición, esa no es la religiosidad con la cual se entra al reino de los cielos. Entonces Jesús ahora no nos va a dar la interpretación de la ley, es decir, la interpretación de la voluntad de Dios, y la va a ir ajustando, afinando, y nos va a hacer ver qué es en el fondo lo que Dios quiere. Por ejemplo, con el quinto mandamiento. El quinto mandamiento decía: no matarás. Pero Jesús nos hace ver que no solamente no tenemos que matar a un inocente, sino que hay otras cosas que Dios quiere de nosotros que son, digamos, mucho más finas, más en el orden de la caridad. No solamente no matar, sino practicar la caridad, no maltratar, no insultar, no ridiculizar, no tratar mal a las personas, sino tener un trato de caridad, un trato como hermanos. También hay que tener en cuenta que Jesús se pone al mismo nivel de Dios en el Antiguo Testamento. Esto para nosotros es normal, pero para un israelita de aquella época, que lo veía a Jesús como un aldeano que era carpintero y que de pronto empieza a enseñar y enseña no como enseñaban los escribas y fariseos, sino con autoridad y al mismo nivel de Dios, claro, es algo impactante, ¿no? Y Jesús entonces nos está diciendo: se dijo, vosotros oís en las sinagogas que se dijo esto, o sea que Dios dijo esto. Bueno, yo os digo. O sea, Jesús que nos está diciendo cómo se tiene que interpretar la palabra de Dios. Como supremo legislador, Él nos está enseñando, como el Hijo de Dios, cómo se debe entender la voluntad de Dios, que Él conoce perfectamente. Para comprender mejor estos textos voy a tomar de los comentarios a la Sagrada Escritura de los padres Juan Leal, Severiano del Páramo y José Alonso, jesuitas, que nos van a ayudar a comprender mejor lo que Jesús quiere decir. Distingue entonces Jesús varios modos de pecar contra el quinto mandamiento. Hay una gradación clara en el pecado y en el castigo. Tres clases de pecado. Primero, la ira, pecado interno, cuya pena en la ley evangélica correspondía al tribunal ordinario de 23 miembros que había en las poblaciones. Se equipara al homicidio en la ley antigua. El segundo, el insulto, con palabras de menosprecio, raca, es decir, necio, imbécil, por su mayor gravedad, debe someterse al fallo del Sanedrín, Tribunal Supremo de 71 miembros, cuya sede estaba en Jerusalén, a quien pertenecía juzgar los delitos más graves. Y tercero,
Si la palabra injuriosa achaca al prójimo el pecado de impiedad, moré, impío, ateo, el pecado es gravísimo, digno de la gehenna o del infierno. El estilo, evidentemente, es parabólico, nosotros diríamos exagerado. Los términos jurídicos se emplean aquí para expresar una sanción severa en el orden espiritual. La Gehenna era un valle al lado de Jerusalén donde antiguamente los israelitas habían sacrificado víctimas humanas al dios Moloch. De ahí que más tarde los judíos mirasen con horror ese sitio en el que arrojaban y quemaban las inmundicias de la ciudad, la basura. El fuego que allí ardía continuamente era símbolo del infierno, que se designa frecuentemente con este nombre en los evangelios. Se ve por lo dicho que no hay que tomar a la letra lo que aquí prescribe el Señor. Por medio de una imagen sacada del modo como procedían los tribunales judíos, enseña de una manera popular que no sólo los crímenes externos contra el prójimo, sino también los pecados internos y las ofensas de palabra deben evitarse, ya que merecen gravísimos castigos comparables con el que los tribunales imponían a los homicidas. Pues bien, se ve que lo que Jesús nos pide es mucho más perfecto, mucho más fino y al mismo tiempo más exigente, pero más hermoso, esta manera de tratarnos que Jesús nos está enseñando y que Él mismo vivió. Bueno, es algo realmente hermoso, digno de hijos de Dios. Pidamos al Señor que nos dé esa gracia, que nos dé el Espíritu Santo para que nosotros podamos también amar de esa manera y evitar toda ofensa o todo daño que podamos causar a nuestro prójimo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.